La mayoría de las personas de nuestra ciudad a esta hora tenían como un propósito principal de llegar a salvo a su casa, ¿cierto? Y tenían un propósito también de que su casa estuviera a salvo. Sin embargo, el propósito de cada uno de ustedes era llegar a esta casa donde usted está a salvo. Era llegar a esta casa donde usted está a salvo. Y yo quiero preguntarles algo, porque yo quisiera saber, usted a lo mejor vino a este lugar en búsqueda de respuestas. A lo mejor vino porque tiene alguna circunstancia, necesita que Dios intervenga en algún asunto de su vida. A lo mejor usted vino por una bendición. Y la realidad es que no importa por qué razón vino, todos nos vamos a encontrar con el Señor de las respuestas, con el Señor de las bendiciones, con el Señor de la salvación, con el Señor de nuestra libertad y de nuestra sanidad. Pero yo le quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes saben quién es Él? Si yo te pregunto a ti hoy, ¿quién es Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? Y la realidad es que muchos podríamos responder desde la teoría. Jesús es el Salvador. Jesús es mi Salvador. O muchos podrían responder, Jesús es mi Señor. Jesús es el Mesías. Pero ¿cuántos podemos dar esas mismas respuestas desde nuestra relación con Él? Porque yo no digo que aquí el papá de Charlie es su papá porque es la teoría. Charlie va a decir, ese es mi papá, porque lleva casi 40 años siendo mi papá, porque hemos experimentado cumpleaños, navidades, celebraciones y tristezas, y él es mi papá, no porque la ciencia lo dice, sino porque él lo ha sido. Y la pregunta que yo les quiero hacer hoy es una pregunta que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos ya casi al finalizar su ministerio. En Mateo 16, verso 13, Él les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, perfecto, eso es lo que dicen ellos, que no han estado conmigo, que no me conocen, que no han escuchado mi voz, que no han visto cómo hablo, cómo camino, cómo como y cómo duermo. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren, lo más importante que nosotros vamos a hacer en esta tierra es conocer a Jesús. De allí sale todo lo demás, pero lo más importante que vamos a hacer es conocerle a Él. ¿Y por qué eso es importante, pastor? Bueno, porque cuando tú conoces quién es Él, tú descubres quién eres tú. ¿Cómo así? Yo sé quién soy. ¿Así? ¿Nosotros creemos que Pedro nació para ser pescador? Pedro llevaba toda su vida creyendo que era un pescador hasta que lo conoció a Él. Y yo te quiero decir algo en esta noche. Pedro no nació para ser pescador. Pedro nació para lo que se convirtió cuando lo conoció a Él. Y por mucho tiempo nosotros hemos caminado en esta tierra bajo una identidad que no es nuestra. Y lo que Jesucristo está haciendo a través de sus llagas es formando una gloria en nosotros que es eterna. Es cambiando quién somos y revelando
lo que el Padre tenía en su mente cuando nos creó a cada uno de nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes quisieran saber quiénes son? Porque Pedro pasó de ser un pescador, y por cierto, no hay nada de malo en ser pescador. Pero Pedro pasó de ser pescador a ser el líder de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo, que probablemente en ese momento no se dimensionaba bien la importancia, pero hoy, cuando hay billones de cristianos por esa obra evangelística, podemos entender en qué lo convirtió el Señor. Yo le digo una cosa, no se conforme con lo que usted es hoy, porque esto que usted está viendo no es lo que creó el Señor. Lo que creó el Señor es lo que usted está viendo, más todo lo que el diablo ha hecho en nosotros. Y lentamente, mientras contemplamos su gloria, dice la palabra, somos transformados a su imagen y semejanza. Y ese Cristo que está dentro de nosotros cada vez se ve con más claridad. Y cada vez nos vemos menos de nosotros. Porque el que quiera su vida, la perderá. Muere a ti mismo si quieres ser mi discípulo. Si quieres ser un cristiano, si quieres parecerte a mí, tienes que morir tú. Por eso es relevante saber quién es Jesús. Y por eso es relevante tener la revelación de quién es el Cristo. Fíjate lo que dice esa palabra. Eso no te lo reveló ni carne. Esto no es teoría. Esto no es letra. Esto no es la definición y la palabra adecuada. Esto es lo que el Espíritu Santo le revela a tu espíritu de quién es Cristo. Así que durante este libro del Apocalipsis que estamos viendo, llegamos, ¿no? Usted disponga su corazón para que ese Cristo le sea revelado. Usted disponga su atención, ya manejó hasta aquí. Disponga su atención para que ese Cristo le sea revelado. Porque en la medida en que ese Cristo es revelado, usted va a comenzar a entender quién es usted. Carta a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, verso 12 dice lo siguiente. Le escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. O sea que la revelación que necesitaba la iglesia de Pérgamo para la circunstancia que estaba atravesando era que Cristo es el que tiene la espada de 2 filos. No sé si se acuerdan que en el primer capítulo de Apocalipsis dijimos que la visión que Juan tuvo de Jesucristo tenía una espada de doble filo que le salía de la boca. Y que decíamos que esa espada de doble filo es la palabra de Dios con la cual nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva, juzgará a todos los pueblos. Miren ese ejemplo. Todo el mundo piensa que Cristo es el bebé que nació en ese pesebre, ¿cierto? Todo el mundo piensa que el Cristo es el que murió en esa cruz. No, el que murió ahí fue Jesús. Jesús es el vehículo que Cristo usó para navegar en esta tierra. Si quiere entender qué significa eso, hay un estudio de hace como 2 años que habla de ese tema. Cristo es el Mesías. Jesús fue lo que María dio a luz. Jesús es el vehículo donde Cristo estuvo en esta tierra. Jesús fue el que murió. Cristo es el que está sentado en el trono. Cristo es el que gobierna para siempre. El que se le apareció a Juan no es el que estaba ensangrentado en esa cruz. El que se le apareció a Juan es el que tiene ojos de fuego. El que tiene esta espada de doble filo saliendo de su boca. Y ese es el que nosotros vamos a ver la próxima vez que nos encontremos con él. Ahora, Pérgamo. Bueno, Pérgamo era una ciudad de estas donde, y en una época en la que ya Cristo no estaba, ya los apóstoles no estaban, ya la iglesia estaba pasando
de la emoción, de la efervescencia, del mover, de el Espíritu Santo haciendo milagros y expandiéndose, a un momento en que la iglesia se estaba acomodando y estaba comenzando a comprometerse. ¿Qué significa comprometerse? Que estaba comenzando a dejar entrar conductas del mundo dentro de la iglesia. Ya Cristo no estaba, los apóstoles no estaban, ya la iglesia estaba comenzando a suavizarse. Con el pasar del tiempo, cuando uno no tiene una relación cercana con Jesús, las cosas se comienzan a suavizar. En el reino de los cielos usted o se está encendiendo o se está apagando. Nunca el carro está parado, como a veces uno piensa. Uno piensa que no, pero yo estoy cogiendo un break. Break, va loma abajo. Porque el diablo no coge break. Yo sé que usted sabe, viendo lo que está pasando en nuestra nación, que el diablo no está jugando. O sea, la cantidad de personas que me he encontrado en el último mes que se quieren suicidar. El diablo no está jugando. Así que si usted está jugando a ser cristiano, el diablo no está jugando a ser diablo. Si no te estás encendiendo, te estás apagando. ¿Sabes cuándo te das cuenta que te estabas apagando? Cuando caes en pecado. Entonces dije, ¿qué pasó? Mira, nadie cae en el pecado así como que, ay, caí, tú vas poquito a poquito cediendo y metiéndote en el agua hasta que de repente te ahogas. Y después vas a preguntar por qué. Y entonces te das cuenta que lentamente dejaste de orar a la hora que orabas. Ya no lees la Biblia como antes. Y después vienen los frutos. Esta iglesia estaba pasando por lo mismo. Cada vez que uno se aleja de algo, la imagen de ese algo como que se distorsiona. No es lo mismo ver un letrero de McDonald's a 10 metros de distancia que a 2 kilómetros. ¿Cierto? A 2 kilómetros, eso amarillo será. ¿O no será? Lo mismo pasa con nuestro Señor. Cuando tú te alejas y te comienzas a distanciar de Él, la imagen de quién es Él, de su persona, de su santidad, principalmente de su santidad, se te comienza a distorsionar y tú comienzas a creer, oye, que Dios a lo mejor, yo sé que eso lo dice en la Biblia, pero a lo mejor a Él no le molesta tanto esto. Y uno comienza a ceder terreno. Pérgamo era una ciudad súper idólatra, tenía cualquier cantidad de templos para adorar dioses griegos, pero principalmente tenía templos para adorar al César. ¿Se acuerdan que la última iglesia, la iglesia de Esmirna, era una iglesia mártir? En esta iglesia también tenías que adorar al César o te mataban. Así que eso era una ciudad bastante complicada para vivir como cristiano de verdad. Porque si tú eras ambidiestro, pues podías pasar desapercibido en tu mente. Porque a la realidad estás completamente en la mano del enemigo. En esta iglesia inclusive había una adoración especial a un dios que se llamaba, si no me equivoco, se llama Asclepios. Me llamó mucho la atención ese dato. ¿Por qué? Porque era una serpiente. Y creían que este dios era el que sanaba a la gente. Así que cuando alguien estaba enfermo, lo dejaban durmiendo en el templo de ese dios y habían víboras que en la noche te pasaban por al lado y cuando te tocaban, te sanaban. Y uno dice, eso es una verdadera locura, ¿sí o no? Pero si usted se fija en todos los logos de todas las instituciones de salud del mundo, hay una serpiente. Eso viene de ahí. Busque el del MINSA para que usted vea. Eso viene de ahí, de la idolatría. Así que este es el lugar donde se encontraba esta iglesia. Usted se imaginará qué nivel de locura tener una iglesia ahí. Porque ciertamente se parece mucho al lugar donde vivimos hoy.
excepto de que a nosotros nadie nos está persiguiendo para matarnos todavía. Pero en esa época sí. Ahora, ¿cuál es la revelación que Jesucristo le da a esta iglesia? Dice, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Usted se preguntará, cool, ¿por qué eso es tan relevante? Bueno, los oficiales romanos, los principales oficiales romanos de una ciudad tenían dos rangos. Habían unos que podían llevar la espada y habían otros que tenían un poquito menos de rango y no podían llevar la espada. Ahora, los que podían llevar la espada podían decidir en cualquier momento y en cualquier lugar quién se tenía que morir. O sea, que tenían la autoridad para decidir sobre la vida y la muerte en ese territorio. Dice la historia que el procónsul de Pérgamo tenía esa autoridad. Mantenía su espada y podía decidir, no sé qué, muere de una vez. Así que nuestro Señor Jesucristo lo que les está diciendo es, ese tipo puede tener esa espada. Ese tipo puede ser satánicamente superpoderoso. Pero ni siquiera el líder del reino de las tinieblas, ni siquiera el mismo Satanás es más poderoso que Jesucristo. El mensaje a esa iglesia es, da igual quién tenga la espada acá abajo. El que tiene la última palabra sobre la vida y la muerte soy yo. Porque el único que resucitó fui yo. El único que venció a la muerte fui yo. Es más, en ese mismo verso él le dice, Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A mí me encanta cómo nuestro Señor Jesucristo ministra fe, ministra esperanza a una iglesia que la está pasando difícil. Porque muchas veces lo que nosotros queremos escuchar es que, tranquilo, Dios te va a dar comida. Tranquilo, Dios va a hacer que pare la lluvia. Mira que Jesucristo ni siquiera le está diciendo que no se van a morir, ¿eh? Jesucristo le está diciendo es que la muerte no tiene la última palabra, que hay una vida después de la muerte. Y yo quiero que tú sepas eso, que el hambre no tiene la última palabra, que un despido no tiene la última palabra, que una enfermedad no tiene la última palabra, que lo que sea que esté pasando allá afuera no tiene la última palabra. Esta vida es temporal. Así. Casi 80. Es como si yo les dijera, mira, la vida que nosotros vamos a vivir en esta tierra es este cuadrito que está aquí. Y la eternidad son todos los cuadritos que hay aquí. Y me quedo corto, porque la eternidad no tiene medida. Son millones de millones de millones de millones de años. La pregunta es, ¿tú crees que eso es así? ¿Tú crees que este evangelio es verdad y que Jesucristo en esa cruz compró nuestra salvación y una eternidad a su lado? ¿De verdad tú lo crees? Y si de verdad tú lo crees, ¿por qué lo que está pasando en un cuadrito es suficiente para que tu corazón se encuentre en el lugar donde está hoy? Llega un momento en que yo tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, yo creo en este evangelio. Yo creo en el Señor, yo creo en la vida eterna, yo creo en la salvación, yo creo en una vida eterna sin enfermedad, sin hambre, sin deudas, sin dolores de cabeza, sin ansiedad, sin depresión. Yo creo en eso. Porque ciertamente nuestras emociones reflejan lo que está gobernando sobre nuestro corazón. Y con esto no te estoy diciendo que tú no tienes espacio para sentirte triste. Con esto no te estoy diciendo que tú no tienes espacio para preocuparte. Lo que te estoy diciendo es que cada vez que tú te pongas triste, te preocupes o te sientas ansioso, eleves tus ojos al cielo y recuerdes que allá arriba hay uno que sigue sentado en el trono. Hay uno que no importa cuántas calles se cierren, el camino al cielo sigue abierto. Pero nosotros escogemos.
¿A dónde mirar? ¿Cuántos nos las pasamos viendo hoy noticias de cierres más que lo que dice el Evangelio? ¿Y qué cosechamos con eso? ¿Qué cosechamos con eso? En vez de venir delante de Dios, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos? El reino de los cielos está avanzando. El reino de los cielos no se detiene por un cierre de calle. Y cuando usted se conecta con esa realidad, el domingo estaba ahí hablando con el pastor y cuando le hizo el llamado, que vimos la cantidad de personas nuevamente que se encontraban preocupadas, entristecidas, ¿sabe lo que uno piensa? Vamos a tener que abrir un poco de iglesia rápido. Nosotros no estamos pensando de que esto va a hacer que el reino se mueva menos. Estamos pensando todo lo contrario. Porque la realidad es que el corazón humano se humilla en la crisis, no en la bonanza. La realidad es que buscamos más de Dios, más intensamente, más humilladamente, cuando las cosas van mal. Así que cuando yo veo que las cosas humanamente van mal, agárrate que viene la gente para la iglesia. Si nuestra iglesia se duplicó, ¿cuándo? ¿En la pandemia? Un pocotón de gente riéndose porque sabe que vino. ¿Sí? La revelación de Jesucristo siempre va a ser mira para arriba. Él no va a morir para darte respuestas terrenales. Cristo no va a morir en una cruz, no va a vencer a la muerte, al pecado, al enemigo, para que nuestras soluciones vengan de acá abajo. Y nosotros debemos enterarnos de la herencia y de la identidad que tenemos y dejar de estar buscando acá abajo cuando allá arriba tenemos de todo. Esa es la realidad. La única razón es porque no nos metemos con Dios. La respuesta está a una oración de distancia. Yo prefiero agotar los recursos terrenales antes de buscar los espirituales, cuando los espirituales ya nos pertenecen. Verso 13 dice lo siguiente: Iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y también sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Brutal. Pero mira lo que dice: pero retienes mi nombre, papá. Y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Miren, ser cristiano en Pérgamo era una película. Eso era una película, tú eras un target. Si aquí a veces uno piensa de que los brujos te van a tirar brujería porque el diablo los manda, evidentemente. Imagínate allá, ¿cómo estaba eso? No solamente en el plano espiritual sabían quién eras, en lo humano también. Porque el enemigo se mueve a través del poder político. Y hacía que por tú no seguir al César eras un fugitivo. Tú eras el criminal. Tú eras el criminal en Pérgamo. Pero el Señor le da fe, le da esperanza y le dice: hey, yo sé dónde tú vives. O sea, no escapa de mi vista las cosas que tú estás pasando. Yo quiero que tú sepas que el Señor sabe lo que tú estás pasando. El Señor no es ajeno a tus circunstancias. Al Señor le importa cada uno de nuestros inconvenientes, de nuestros asuntos por resolver. Les importa cada uno de nuestros anhelos, cada uno de nuestros pensamientos. La palabra dice que Él conoce nuestros pensamientos antes de que salgan por nuestra boca. Él es nuestro Padre. Él sabe dónde moraba esta iglesia. Y le dice: y a pesar de eso, sé que has retenido mi nombre. A pesar de que tienes una amenaza de muerte si eres cristiano, no has negado que eres cristiano. Ni siquiera voy a preguntar cuántos hemos negado ser cristianos por menos.
no has negado mi fe, dice el Señor. ¿Tú sabes lo? Porque una cosa es, yo no voy a decir que soy cristiano para ver si me dan ese contrato. Esos son otros 500 pesos. Pero otra es, yo no voy a decir que soy cristiano porque me matan. Y esta gente no negaba su fe aún que los intentaran matar. ¿Sabe que en la India agarran la casa donde están los pastores con su familia y se las prenden en fuego por ser cristianos? Por ser cristianos. Y ellos siguen yendo. Y ellos siguen viajando a ser misioneros, a seguir abriendo iglesias. Yo me acuerdo que yo vi una película, ahorita no me acuerdo el nombre, creo que era un documental, donde decían que era un pastor, creo que estaba en Polonia, y los rusos habían invadido a los polacos. Y este pastor todos los días se levantaba y le pedía al Señor que le diera sabiduría y planes para evangelizar a estos rusos. A los mismos que mataron a su mamá. Que por cierto, si los encontraba evangelizándolos, lo iban a matar. Y todos los días se paraba: Señor, ¿cómo hago? ¿Qué les digo? ¿Cómo me llevo? Y se estaba ganando un poco de ruso para el Señor. Lo que pasa es que nosotros pensamos que las guerras se detienen con acuerdos humanos. La mejor solución siempre va a ser que todo el mundo se convierta. Siempre va a ser que todo el mundo se convierta. Imagínense que ahí hablan de un tipo que se llama Antipas. Dicen los estudiosos que Antipas, apaguen los oídos a los niños un momentito, murió sancochado dentro de un toro de metal. En esos tiempos había un método de tortura donde te metían en un toro de metal y te prendían fuego y eso se calentaba y tú te cocinabas por dentro y que tus chillidos eran como los del toro. Eso era un método de tortura. Dice que Antipas había muerto así. Y Jesús lo describe como un mártir. Yo quiero que usted sepa que la palabra mártir, la palabra testigo, porque dice mi testigo Antipas, el origen griego de la palabra testigo es mártir. En esos tiempos, ser testigo de Jesucristo era lo mismo que ser mártir. Era lo mismo. Si tú eras testigo de Jesús, eras un mártir. Muy distinto ahora. Oye, pero ¿por qué no nos mudamos? ¿No puede ser más fácil ser cristiano en otro lado? ¿Qué hacemos aquí? Mire, el plan en el Evangelio nunca ha sido huir. Nunca ha sido huir. Porque más peligroso y más poderoso es el que está dentro de nosotros. El plan siempre ha sido ministrar a Jesucristo en el lugar donde Dios te ha puesto. Y yo sé que muchos de nosotros a veces tenemos trabajos en lugares donde no hay puros cristianos, donde, me estoy hablando a mí, donde las cosas no se están haciendo bien. Y uno dice, yo me tengo que ir de aquí. Porque aquí no se están haciendo las cosas bien. Cuando el Señor liberó al Gadareno, el Gadareno le dijo, Señor, yo me voy contigo. Y él le dijo, quédate y coloniza este territorio. La única razón por la que Jesucristo y los discípulos atravesaron una tormenta en el mar era para dejar un representante, porque con uno basta, por cierto, para ganarse ese territorio. Él fue a Samaria y se encontró a la samaritana, un representante para ganarse un territorio. Como estamos en la tierra, la lucha del Evangelio es una expansión geográfica. ¿Usted sabe cómo llegó el catolicismo a nuestras tierras? Con una expansión geográfica, supuestamente dirigida por un interés político. Los españoles salieron a conquistar al mundo, pensaba la gente, a buscar especias, tesoros. Mentira, a llevar una religión. Era una expansión espiritual. Era una expansión de Roma espiritual. Así que, donde quiera que usted esté, usted ha sido puesto por Dios para ganarse ese territorio.
Así que si usted lleva 10 años en esa barriada y no le ha hablado absolutamente a nadie, mañana comenzamos. Sí, porque las cosas, le voy a decir una cosa, las cosas con Dios son así. ¿Escuchaste? Así le digo yo a Yochoa. No, y así me dice él ahora. Manzana, manzana. Después la segunda vez dije, ¿escuchaste? Porque él repite lo que uno le dice, ¿no? Y en el Evangelio es así. Si ya tú sabes, ya te van a juzgar por eso. Y hoy, todos los que estamos aquí, los que estamos allá, ya sabemos. Si Dios te ha puesto en ese trabajo, es para ganarte a esa gente. Si Dios permitió que tú nacieras en esa familia, es para ganarte a esa gente. Esto es una expansión. Y los que debieran temer son ellos. Había un pastor que decía, mira, si yo logro tener mi sesión de oración antes de salir de la casa, el peligroso soy yo. Porque a veces queremos poner al enemigo en un lugar que no le pertenece. El enemigo ya está vencido. Antipas, papa. Muchos de nosotros disfrutamos dar testimonios y ministrar la palabra en círculos cristianos. Pero cuando la cosa se pone incómoda, lo último que se nos ocurre es levantar el nombre de Jesucristo. Muchos nos sentimos cómodos aquí adorando al Señor en medio de una tranquilidad y una cristiandad. Y estamos todos aquí y hablamos de fe y de amén y de todas esas cosas. Pero cuando hay un círculo que no tiene nada que ver con Dios, uno se siente incómodo. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué uno se siente incómodo? Porque uno piensa que el propósito de nuestra existencia es caerle bien a la gente. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú no estás dispuesto a ser distinto, no deberías comenzar a caminar este camino. Si tú no estás dispuesto a ser diferente, de pagar el precio de que te señalen, de que te miren, pero que después te llamen cuando las cosas se ponen duras, este no es el lugar. Porque en este lugar nosotros nacimos para ser distintos. Allá afuera, todo el mundo habla el mismo lenguaje. Todo el mundo busca la misma dirección, el yo. Acá adentro, él es él. Y la realidad es que tú vas a ver a Cristo tanto como seas capaz de presentar a Cristo. Y es bien violento que Él mismo diga, si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Donde mora Satanás, dice ahí. Wow. La gente piensa que Satanás está en el infierno. El otro día alguien me dijo eso. Satanás no está en el infierno, familia. Satanás va a ir para el infierno, pero en este momento está en la tierra como león rugiente buscando ¿a quién? Y en esa época tenía una base de operaciones. Tenía una influencia bastante grande. Por eso el Señor dice, donde vive Satanás. Vamos a ver qué dice el verso 14. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Viene la corrección, ¿no? Aquí donde usted dice, vamos a ver si esto es conmigo. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuántos saben quién es Balaam? Wow, tenemos que tirar un par de Antiguo Testamento de nuevo. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A pesar de la fidelidad, porque él le dijo, hey, sé que estás en un lugar complicado, pero aún retienes mi nombre. A pesar de la fidelidad que tenía esta iglesia, tenía un error bien grave. Y era lo que les mencionaba al principio. Ya no estaba Jesucristo, ya no estaban los apóstoles, ya estaban dejando entrar cosas raras.
que van directamente en contra de la voluntad de Dios. Fíjense que ahí habla de la doctrina de Balaam, habla de doctrinas. No es que son conductas, no es que son maneras de hablar, no es que son maneras de vestir y de caminar, son doctrinas. Y son doctrinas que se oponen o que suavizan o que meten un poquito de levadura a las doctrinas del Señor. ¿Quién era Balaam? Balaam era un falso profeta que Balac contrató, literalmente le ofreció un poco de plata para que fuera a tirar maldiciones al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y le pasó de todo. Al final terminó tirándole bendiciones. Si usted quiere, búsquese la historia que está, hay un burro. Aunque Dios tenga que usar un burro para hablarle a la gente, bueno, ese era el burro donde él iba montado. Que el burro estaba más clarito que él. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Cuando Dios no pudo lograr a través del dinero y de la influencia que Balaam tirara una maldición o de corromper o de vencer al pueblo de Israel, comenzó a infiltrarse en el pueblo de Israel. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando Dios no puede hacer que tú peques deliberadamente, que forniques, que veas pornografía, que robes, que mates, cuando el diablo no se puede meter en una iglesia así descaradamente, él se comienza a infiltrar suavecito. O sea, no te va a venir y que alguien dice que, hey, vamos a... No, va a venir alguien que va a decir que, en clase de doctrina se va a parar y va a decir que, oye, pero no es que esa palabra no significa otra cosa. Eso no es como muy radical. ¿No será que Dios se refería a esto? Y lo más brutal es que te lo van a vender como que le vas a agradar a Dios si lo haces. Eso fue lo que hizo Balaam. Balaam agarró e infiltró a las tropas de Israel con mujeres de otra tribu, de otro pueblo, de un pueblo idólatra, y el pueblo de Israel terminó cometiendo fornicación y comiendo comidas que eran prohibidas, que eran para los dioses ajenos. ¿Por qué usted cree que nosotros somos tan intensos con el tema de la falsa doctrina? Porque hoy en día, uno está bombardeado por todos lados. Con prédicas, con libros, con todo, que suena, que huele, que parece. Oye, el evangelio, ¿tú escuchaste a ese pastor? Y de repente alguien te dice que tú escuchaste el minuto 2. Pero oiga, pastor, si hay 58 minutos buenos. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo de esto? Que una gota de levadura leuda toda la masa. El diablo nunca te suelta algo que es 100% mentira. Él agarra una verdad y le cambia un pedacito. ¿Para qué? Para que uno se la crea. La única manera de reconocer una mentira es conocer la verdad. Así que si usted no conoce la verdad, usted es súper fácil de mentir. Usted anda por ahí y dice que, no, que esto es lo que Jesús dice. Eso no es lo que Jesús dice. No, que Dios y la iglesia, ¿sabe qué es lo más peligroso? Un cristiano que no conoce la verdad y que anda por allá afuera diciendo que es cristiano a la gente que no es cristiana y le está enseñando puras mentiras. ¿Por qué? Porque se van todos en un bus para el infierno. Y esa iglesia estaba pasando eso. Estaban tolerando. Y a veces uno comienza a tolerar en la célula o en la misma iglesia, de que para que la gente no se vaya. ¿Ah? Yo voy a permitir que pasen ciertas que si le digo se me va a ir. La puerta está bien grande. A veces nosotros pensamos que podemos someter a una iglesia al impacto negativo del proceso de una persona que no quiere cambiar. Y escogemos cuidar a esa persona y descuidar al resto de la iglesia.
Es cierto que por ahí va a entrar mucha persona confundida, pero es nuestra responsabilidad decirle cuál es la verdad. No, pastor, que el Espíritu Santo en su tiempo se lo revela. ¿Cómo tú sabes que esa persona va a amanecer mañana? Nadie tiene el mañana garantizado. Nadie. Hay cualquier cantidad de gente que se murió y que no sabía que se iba a morir. Y los nicolaitas todavía eran, porque todavía Balaam era un brujo, un profeta que andaba por ahí, tú sabes. Pero Nicolás era un diácono. Nicolás no era externo al pueblo del Señor. Dice la palabra en Hechos 6, verso 3, dice: busquen, hermanos, entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿De qué? De atender, de ser diáconos. Fíjense lo que dice más adelante en el verso 5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Pues ese Nicolás nunca se convirtió de verdad. Y estaba aquí, y estaba en la iglesia, y estaba sentado, y usted lo veía que alzaba las manos, que se le salían las lágrimas, que hablaba en lengua, que se caía al piso, que tomó todas las clases y no se había convertido. Pero como fue uno de los primeros diáconos, tenía influencia. Tenía el título, era líder. Yo soy líder. Eso es tener influencia. Y él comenzó a meter en la iglesia estas prácticas. A tal punto que esta es la segunda iglesia donde Jesucristo menciona a los nicolaitas. ¿Por qué Jesús puede tener tanta rabia a eso? Porque es una persona que se le ha dado tanto, que presenció tanto, que sabe cuál es la verdad, que se le dio una posición y la usó para llevar gente a la perdición. El juicio de ese tipo de personas es violento. Todos esos pastores, todos esos falsos profetas que usted ve que hay por ahí, el juicio de esas personas, si no se convierten, una locura. ¿Qué es lo que le dice el Señor en el verso 16? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros cuál era la condición de esa iglesia? Estaban en un lugar complicado, no negaron al Señor, mantuvieron la fe a pesar de que estaban torturando a los hermanos, pero estaban permitiendo ciertas cosas. Y la verdad es que estar en una posición como la de ellos no es fácil. En esas posiciones, cuando la cosa se pone dura, tu fe puede flaquear un poco. ¿Por qué usted cree que una parte de la iglesia va a buscar este tipo de prácticas? Para desestresarse, a lo mejor. De tanto miedo que hay, tanta presión, necesitamos disfrutar un poquito de la vida. Mire, no tiene nada de malo querer disfrutar la vida. Lo que tiene de malo es querer disfrutarlo en el lugar que no es el adecuado. Usted puede disfrutar de la vida de la mano del Señor. Usted no va a sentir satisfacción, gozo mayor que en la presencia del Señor. Pero cuando nosotros no honramos o no conocemos ese lugar, buscamos respuestas, buscamos descanso, buscamos gozo en otros lugares. Literalmente, pecar es buscar esa satisfacción en lugares que no son Dios. En cualquier otro lugar que no sea Dios, usted cae en eso. Verso 16, por tanto, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete, porque si no voy a venir donde ti y voy a pelear contra ellos, contra los que están siguiendo la doctrina de Balaam y de Nicolaitas, con la espada de mi boca. Y esto es bien importante. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús no va a venir a juzgarnos de acuerdo a cualquier cosa. El juicio va a venir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Él venga, no van a haber argumentos, no van a haber discusiones. Va a haber
esto es lo que dice la palabra y esto es lo que usted hizo. Es un juicio justo. Ahora, yo les pregunto algo. ¿A usted no le gustaría conocer bajo qué bases usted va a ser juzgado? Para ver si es que estoy caminando de una manera y me van a juzgar por otra. ¿No les gustaría entender cuáles son las reglas del juego? Tiene que leer la palabra. Tiene que meditar en la palabra. Pastor, pero eso es obvio, estamos en la iglesia. ¿Sí, no? ¿Las leímos hoy? Verso 17. Vamos a dejar que el Espíritu Santo hable. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice el Señor, daré de comer del maná escondido y le daré la piedrecita blanca. En la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. ¿Se acuerdan que en el desierto el Señor le dio maná al pueblo de Israel? Aquí está hablando de maná escondido. Ese maná escondido es Jesucristo, que es el pan de vida. Al que venciera, al que persista, al que persevere, al que en medio de las circunstancias siga creyendo en mi palabra, siga obedeciendo mi palabra, siga buscando mi rostro, siga humillándose delante de mí, siga arrepintiéndose, siga buscando la santidad, siga evangelizando, al que venciere. Porque esto es una guerra. Yo no sé si usted la está pasando fácil, pero esto es una película, seguir el evangelio en estos tiempos. Pero el que venza, le daré del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y usted dirá, ¿y esto? ¿Qué es esta piedrecita? Dice que en esos tiempos, en los Juegos Olímpicos, al que ganaba, le daban una piedrecita blanca con el nombre, donde podía ir a una celebración posterior. Una celebración donde solo iban los ganadores, aquellos que habían vencido. Mire, no es la responsabilidad de la iglesia decirle que las cosas van a mejorar aquí abajo. Porque ciertamente no van a mejorar. El libro del Apocalipsis dice que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, la tierra se encuentra en el peor estado de la historia, con el mayor nivel de depravación, con hambrunas, con terremotos, con todas esas cosas que mencionó el pastor el domingo. Cristo no te dice que las aflicciones no vendrán. Él te dice que van a venir, pero que cuando vengan, que confíes, porque Él está con nosotros. No es la labor de la iglesia decirte, hey, esto va a cambiar, van a abrir la calle, la gente se va a calmar, van a dejar de pelear, se va a acabar la guerra, cuando el Apocalipsis dice lo contrario. La labor de la iglesia es decirte que a pesar de lo que esté pasando aquí en la tierra, mi Cristo vive y está sentado en el trono y volverá por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la palabra de salvación. Esa es la palabra de esperanza que nosotros tenemos y que tenemos que ofrecer allá afuera. No tenemos que traer a nadie aquí ofreciéndole que cuando entres Dios te va a arreglar la vida. Tú vas a ver que te va a salir. Yo no sé si te va a salir. Gloria a Dios y sí. Yo lo que sí sé es que por esa sangre nuestro futuro está garantizado. Yo lo que sí sé es que por esas llagas somos sanados. Yo lo que sí sé es que hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Yo lo que sí sé es que Él puede convertir nuestro gozo, nuestro lamento en baile. Nosotros no te vamos a ofrecer soluciones terrenales cuando tenemos acceso a una gloria eterna. Eso es lo que tú tienes que venir a buscar aquí. Y es lo único que te va a permitir pelear con lo que está pasando allá. Porque yo quiero que tú sepas que lo espiritual gobierna sobre lo terrenal. Lo espiritual gobierna. Fue desde el Espíritu que Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se manifestó en lo terrenal. Ahora yo te pregunto, en medio de Pérgamo, Panamá, ¿qué es lo que tú estás declarando?
desde lo espiritual? ¿Qué es lo que está saliendo por tu boca? ¿Qué verdades del cielo tú estás llamando a manifestarse en medio de esta circunstancia? Porque ya para quejarse está la gente de allá afuera. Ya para lamentarse, para declarar muerte, está la gente de allá afuera. Estamos declarando nosotros vida sobre lo que estamos viviendo. Estamos declarando la palabra de Dios sobre las circunstancias. Estamos atando todo lo que se está levantando en nuestras casas y en nuestros corazones. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La iglesia nunca debería hablar desde la desesperanza. Cristo en nosotros es la esperanza. Evidentemente, si tú estás lejos de Cristo en este momento, tú no vas a ver con claridad esa esperanza. A ti te va a parecer que las llantas prendidas en una calle tienen más fuego que el mismo infierno. Yo no le temo al fuego que se prende y se apaga. Yo le temo al fuego que es eterno. Así que si tú estás en ese lugar, mira, y tú vas a escuchar esto una y otra vez. ¿Por qué? Porque el evangelio es una decisión personal. Si tú estás en este lugar, ponte de pie. Vamos a orar juntos. Y no, cuando digo ponte de pie, no es que nada más se paren los que están en ese lugar, porque a la gente le comienza a dar pena después. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y si tú no estás en este lugar, ora por personas que tú sabes que están en este lugar. No, en serio, vamos a ponernos de pie, que nos tenemos que ir. Que si tú estás en este lugar, ponte de pie, nadie se puso. Si no estás en este lugar, ponte de pie y nadie se puso. Entonces, ¿dónde estás? Tipo. Ay, Señor, mire, si usted está en este lugar de desesperanza, nosotros no estamos diseñados para cargar estas cosas. Levante sus cargas al Señor en esta hora. Y si usted no está en este lugar, pero conoce gente que está sufriendo ahorita mismo de ansiedad, de insomnio, de depresión, de tristeza, levante a estas personas en este momento delante del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, aquí estamos, Señor. Tú conoces dónde está nuestro corazón en esta noche. Tú conoces cuál es nuestra situación. Tú sabes, Señor, aquello que el enemigo está cocinando en nuestra casa, en nuestra vida. Y yo te pido, Señor, que tú en esta noche traigas libertad, Señor, sobre nuestras vidas. Que cualquier miedo, cualquier ansiedad, cualquier preocupación que va en contra de lo que dicen tus promesas, que va en contra de lo que dicen tus palabras, Señor, que tú las saques, Señor. Yo te pido que tú te reveles en medio de nuestras circunstancias, que te hagas grande en medio de nuestra familia, que te hagas grande en nuestro trabajo, que te hagas grande en nuestra iglesia, que te levantes a nuestro favor, Señor, que nos pongas a mirar hacia arriba, Señor, a esta esperanza eterna a la que nos has llamado. No permita, Señor, que las noticias terrenales tengan más poder en nuestro corazón que las buenas noticias de tu evangelio. Espíritu Santo, trae libertad, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a creer en tu propósito. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a entender, Señor, que tu gloria es eterna. Que podemos confiar en ti, Señor, y ver este evangelio manifestarse con realidad en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, Señor. Sometemos nuestros pensamientos a tu autoridad, sometemos nuestras emociones a tu autoridad. Si estamos creyendo alguna mentira, la quebrantamos en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que no es tuyo, Señor, se va en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muéstranos al Cristo. Espíritu Santo, llévanos a toda verdad. Espíritu Santo, trae paz, trae gozo a nuestra vida. Permite que las personas que nos vean te vean a ti tal cual eres. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.